Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este programa Arte Hecho en México. Para los que no nos conocen o que es la primera vez que nos ven, Arte Hecho en México es un programa que estamos transmitiendo desde la ciudad de Tijuana. Y lo que pretendemos con esto es dar a conocer lo que se está haciendo en Baja California con respecto al arte en muchísimas disciplinas. Así que bienvenidos. Cada lunes tenemos una transmisión nueva. Suscríbanse, compartan y apoyen el arte hecho en México. Estamos ya en la transmisión número 18 y hoy tenemos un invitado que nos va a hablar precisamente sobre música y guitarra clásica. Él es Esteban Peña, al que le damos la bienvenida. Esteban, buenas noches. Bienvenido al programa. ¿Qué tal, Noemí? Muy buenas noches. Saludos al público que nos acompaña. Un placer para mí estar aquí contigo, platicar y pues empezamos. Así es, Esteban. Pues muchas gracias por haber dado un poco de tu tiempo. Sabemos que estás muy ocupado, pero pues muchas gracias por darte la oportunidad. Y bueno, este espacio es precisamente para que nos platiques, Esteban, sobre ti, sobre tu trayectoria, en fin, sobre tu amor y tu pasión por la música, que para los que no te conocen aún, pues ya sepan quién es Esteban Peña y que además pues ahí van a estar todas las redes en la descripción del video para que puedan ver más de ti. Pero bueno, en esta hora que tenemos de programa, pues platícanos un poquito, Esteban, quién eres, qué haces, por qué tu pasión por la guitarra clásica. Bueno, pues voy a ser muy breve, ¿no? Pues soy originario de Tijuana, me crié en Tijuana, toda la vida he estado en Tijuana. Nacido en Chula Vista, en California. Este, la música me ha acompañado desde que tengo 12 años, desde los 12 años. Y pues hasta la fecha no la he soltado, ¿no? Siempre he estado con la música y en especial pues con la guitarra. La guitarra clásica no tiene mucho que la comencé a tocar. Tendré tal vez desde el 2013, desde el 2013 que empecé con la guitarra clásica. Antes de eso pues toqué varios otros géneros, rock, pop y demás, ¿no? Pero sí, ahorita la guitarra clásica pues la tomé precisamente porque decidí estudiar ya música de una manera formal. Antes no la había conocido porque digamos que no estaba dentro de mis intereses porque no estaba yo convencido de estudiar música, pero desde que tomé la decisión de estudiar música como una carrera profesional, pues me di cuenta de que existía este género y aparte es el género que piden en las escuelas, ¿no? En las universidades. Así que ya de ahí me empecé a enamorar y a enamorar cada vez más de la guitarra clásica y ahorita pues me tiene loco, ¿no? La guitarra clásica me encanta y pues estoy muy feliz, la verdad, muy, muy pleno. Así que no la cambio por nada. Esteban, entonces estuviste antes en algún grupo? ¿Tocaste con algunos amigos o algo antes de que tocaras la guitarra clásica o no? Sí, sí, empecé muy, muy chiquito como rockero. A los 15 años yo ya tenía mi banda de rock, de metal, así de No, hardcore. ok. Pesada la cosa, con temas originales, y ya estaba tocando con bandas, con amigos, pues, con amigos. Y ya desde los 15 hasta los 21 estuve tocando en distintos proyectos así de rock, todos de rock. Ujú, Algunos más pesado, otros no tan pesado y así. ujú, ujú. Poco a poco le fui bajando, ¿no? A lo pesado del rock. Y sí, sí, estuve muy activo en esa escena del rock y del hardcore de Tijuana y pues iba a las tocadas que se hacían los fines de semana, a escuchar las bandas locales. Cuando nos invitaban a la banda en la que yo estaba, pues íbamos a tocar. Y pues sí, fue una etapa muy padre, o sea, me gustó mucho también andar de rockero, Ujú, porque hacíamos música original, pues entonces ese es otro rollo bien diferente a interpretar música que ya está escrita. ujú, ujú. Entonces, fue una parte bonita, pero ahorita pues ya esa etapa ya, ya la dejé atrás, ya pasó y ahorita estoy en una etapa pues muy diferente. ¿Y cómo fue esa transición del rock y el heavy metal
a lo clásico, Esteban. Digamos, ¿qué fue lo que viste en la guitarra clásica que necesitabas como para continuar con tu carrera, en tu experiencia personal? Pues, pasé por varios géneros, ¿no? Empecé con el punk rock y luego el hardcore y luego el metalcore y luego ya un rock así como que más alternativo, ya al final. Y lo que empecé a sentir fue que ya no me daba en esos géneros, ya no me daban suficiente para expresar lo que yo quería decir, ¿no? Como que ya no me sentía pleno, ya no me sentía satisfecho. Y cuando llegué Ujú, a la guitarra clásica dije, wow, aquí es, ¿no? mm, Esto sí, siento que es lo que me va a ayudar a expresar lo que yo tengo que expresar. El rock me encanta y lo sigo escuchando hasta la fecha, sigo escuchando las mismas bandas que escuché hace muchos años, las sigo escuchando hoy en día, porque me traen esos recuerdos, esa melancolía y pues me recuerdan un poquito lo que es expresar algo 100% tuyo, ¿no? Porque ahorita lo que hago no está escrito por mí, ujú, yo nada más lo interpreto. Es una forma de arte distinta, eh, pero es mucho más demandante. Lo que hago ahora es mucho más difícil, mucho más, pues sí, demandante, complejo. Entonces, esa parte a mí me gusta mucho, me gusta mucho ese reto. Es un reto muy grande para mí y, y pues creo que fue eso, pues que yo ya no me sentía pleno con esos géneros de rock. Aparte de que hay que trabajar con otras personas. Siempre tener una banda es lidiar con otras 4 o 5 personas ujú, ujú, y eso lo hace también difícil porque los tiempos de todos tienen que cuadrar, ujú. las ideas y bueno, pues por ese lado me gusta estar solo a veces porque ya yo decido qué quiero tocar, cuándo lo quiero tocar, dónde lo quiero tocar. Entonces esa es una gran ventaja, que la guitarra clásica es muy independiente y pues eso yo lo aprovecho al máximo. ¿Y cómo fue que pasaste entonces, bueno, ya que encontraste lo tuyo en la música, bueno, perdón, en la guitarra clásica, qué siguió para ti, digamos? Cómo fue tu educación musical en Tijuana para continuar con tu carrera? Ok. Bueno, como comentaba en un inicio, yo entré a la guitarra clásica por la escuela, ¿no? La escuela fue lo que me introdujo a la guitarra clásica. Y ya estando ahí dentro de este mundo de la guitarra clásica, pues fue como empezar de cero. Realmente, aunque yo ya tenía muchos años tocando la guitarra acústica y la guitarra eléctrica, pues es entrar a un mundo totalmente nuevo, donde te van a enseñar cómo acomodarte la guitarra, cómo mover los deditos, tocar desde una pieza sencilla, y paso a paso ir avanzando, pues en el repertorio, ¿no? Ir haciendo cada vez cosas un poco más complejas. Y pues digamos que el nivel, se puede decir, en la guitarra clásica o en la música clásica, pues te lo da o lo podemos medir de alguna manera, si es que eso es posible, Ujú, por medio del control que tú tienes sobre lo que estás, sobre tu instrumento y sobre lo que estás tocando. Si tú controlas la dinámica, la lógica, y bueno, todos estos conceptos musicales, a la hora de tocar, pues quiere decir que tienes un buen nivel como ejecutante, ¿no? ujú, Entonces llegar ahí es complicado y lleva muchos años y yo creo que siempre hay lugar para mejorar, ¿no? Siempre hay lugar para, pues sí, para hacer las cosas cada vez mejor. ujú. Sí, y después, bueno, me comentabas también que estudiaste en la Escuela de Música del Noroeste, ¿no? Aquí en Tijuana. Digo, ya una vez tuvimos precisamente una plática con el doctor Isaac Name, ¿no? Y nos estuvo precisamente platicando sobre la escuela, pero bueno, también para los que se perdieron esa plática, bueno, ahí la pueden encontrar aquí en YouTube también, ahí en mi canal por ahí anda. Y bueno, precisamente nos platicaba él desde el lado de pues de como del maestro, ¿no? Pues de doctor, de investigador con respecto a los programas educativos para los jóvenes, ¿no? Que estudiaban bueno, que querían continuar con su carrera musical.
En este caso, pues sé que estuviste, ¿no? También ahí, en la EMNO, ¿no? Y bueno, me gustaría que si nos platicara, si nos platicas un poquito, Esteban, sobre tu experiencia con esto, porque seguramente, pues, algunas personas que vean esta plática, pues, tendrán dudas de, o interés, ¿no? De continuar con una carrera musical, pues, más formal y bueno, pues, para que sepan desde tu punto de vista de estudiante cómo acercarte, ¿no? A la escuela de música. Sí, bueno, mi experiencia en la Escuela de Música del Noroeste, pues la verdad es que cambió mi vida totalmente, Mm, así de radical, ¿no? ujú, Cambió mi vida, cambió mi manera de ver las cosas, mi manera de pensar, mi manera de actuar. Digamos que sí fue un parteaguas en mi vida, y yo estoy súper agradecido con el doctor Name, que le mando un gran saludo y un abrazo, si es que nos está viendo por aquí. Y hasta la fecha yo sigo trabajando con él. mm, Yo sigo revisando mi repertorio con él, sigo platicando con él, consulto casi todo lo que, cualquier duda que que me pueda surgir, siempre trato de acercarme a él. mm, Si yo por mi cuenta no lo puedo resolver, siempre me apoyo con él o con los compañeros, pero sí, la Escuela de Música del Noroeste realmente fue algo muy importante en mi vida. Desafortunadamente ahorita está pasando por un momento un poco difícil. Después de la pandemia ha sido muy difícil levantarla. ujú, Es algo totalmente diferente a lo que yo viví. La verdad es que cuando yo estaba en la Escuela de Música del Noroeste, los salones estaban llenos, había ujú, muchos jóvenes interesados en estudiar música como una carrera profesional. Y hoy en día, pues, está batallando un poco por cuestiones de falta de publicidad, tal vez falta de interés de las instituciones encargadas de ese proyecto, no lo sé, pero pues yo dentro de lo que he podido hacer, dentro de mis posibilidades, trato de darle publicidad a la escuela, a mis alumnos particulares que veo que tienen este interés, los invito a que estudien música en esta institución. Así que pues si alguien ahorita nos está escuchando y tiene como que esa espinita de que cómo será estudiar música, qué me van a enseñar o qué sé yo, pues yo creo que vale mucho la pena acercarse, mandar un correo ahí o ir a la Casa de la Cultura directamente, preguntar por el doctor Isaac Name, que él les va a poder dar toda la información. Es un programa de 3 años y es una carrera, digamos, técnica, es un programa técnico en música para todos aquellos que quieran estudiar ya una licenciatura, ¿no? ujú, Eh, para estudiar música como una carrera profesional, tú no puedes llegar a la universidad nada más como que, yo he tocado guitarra toda mi vida y ahora quiero estudiar música. Tienes que cursar o tienes que comprobar que tienes los conocimientos equivalentes a un programa técnico en música. ujú, ujú, Entonces, esto te lo brinda la Escuela de Música del Noroeste. Y en Tijuana no hay muchas otras opciones que te brinden esa educación, esa ujú. formación. Así que, pues creo que es una excelente opción y pues totalmente recomendada, ¿no? Ujú. Sí, digamos, es una de las, no sé, como dices, o pocas opciones, o no sé si la única, pero bueno, pocas opciones que te puedan validar, como dices, para continuar, ¿no? Con los estudios profesionales. Digo, esto creo que es importante que lo sepamos para que tanto padres como estudiantes o gente que esté interesada en continuar con una carrera profesional, pues sepa que pues esa es la opción, digamos, que hay ahorita en Tijuana, si no se pueden mudar a otros lugares, ¿no? Pero pueden obviamente acercarse a la escuela de música para poder entonces ya buscar otras opciones ya que cursen sus 3 años, ¿no? Exactamente. Ujú. Y bueno, también ahorita Esteban, pues me comentabas que estás en la ciudad de Puebla, ¿no? Estás continuando precisamente con tus estudios de licenciatura. Exactamente, ahorita estudio en el Benemérito Conservatorio de Música del Estado de Puebla. Estoy cursando mi 4 año de la licenciatura en música como guitarrista. Y bueno, pues ha sido una experiencia también muy, muy linda porque se vive acá otra cultura. Tú que ya viviste en Ciudad de México, lo sabes muy bien. Es muy diferente a la cultura de la frontera, la cultura norteña, muy influenciada
por los estadounidenses. Ujú, ujú, Acá es una cultura muy distinta y eso es algo que yo buscaba precisamente. eh, Empaparme un poquito de la cultura de acá del centro, la actividad artística que es mucho más rica de la que tenemos en el norte. Y bueno, esa posibilidad de tener acceso a tal vez maestros de gran nivel o orquestas, poder escuchar orquestas también de buen nivel y conciertos o recitales de distintos instrumentos dentro del ámbito de la música clásica, la música académica, ujú, que en Tijuana pues no tenemos tanto. Sí tenemos algo afortunadamente, pero no tanto como aquí, que cada fin de semana hay o un concierto de la orquesta cada viernes, o un recital de guitarra, o un recital de piano, o de flauta, de violín, o de canto, o lo que quieras, pues hay de ujú, lo que ujú. quieras. Sí, sí. Y allá pues, no tenemos tanto, ¿no? Pero ahí vamos, poco a poco en Tijuana va creciendo la escena de la música académica. Ujú. eh, pero bueno, ahorita no se puede comparar y yo quería vivir esto, ¿no? Lo que estoy viviendo ahorita, así que pues la verdad es que estoy muy contento de estar por acá en Puebla. ¿Qué falta entonces por acá? Porque bueno, sí entiendo lo que dices, ¿no? Finalmente el centro del país, pues obviamente es muy rico en cuanto a cultura, pero bueno, ¿qué faltaría entonces acá en Tijuana? ¿O por qué consideras tú que pues sea pues también importante salir y de alguna manera también traer, ¿no? Pues algo de lo que se puede aprender, ¿no? De otros lugares de nuestro país. Mira, yo pienso que salir de tu zona de confort siempre es importante para crecer como persona, ¿no? Hagas lo que hagas en la vida. Entonces, abrir tus horizontes, abrir tu panorama, siempre te va a enriquecer, ¿no? Como persona. Y en mi caso, pues, como artista, yo ya digamos que con lo que tengo ahorita o lo que tenía en el tiempo que yo estuve allá, pude pues casi llegar al tope de donde iba a estar ahí en Tijuana, pues, ¿no? O sea, trabajando en alguna institución, clases particulares, tocando por aquí y por allá de vez en cuando, Ujú, ujú. y, y no siempre con la música clásica, ¿no? A veces tengo que tocar música popular, también me gusta mucho. También me gusta mucho la música popular, pero digo, ya dentro de este tema de la música académica, Ujú. pues está muy limitado, no hay tantos apoyos de parte de las instituciones que supuestamente promueven el arte de la música, Ujú. o está en un círculo también muy cerraditos, nada más ciertas personas que son conocidos de uno o del otro son los que están siempre en el Centro Cultural Tijuana, o en el Centro de Artes Musicales, o en el Centro Estatal de las Artes, y si no conoces a esas personas, Ujú. tienes esa entrada, porque incluso aunque puedas tú mandar tu propuesta, no siempre es garantía que van a recibirla con gusto y te van a decir, sí, vente, toca este recital de guitarra y sí, te Ujú. vamos a pagar tanto. No, no es garantía. Y bueno, empezando por ahí, creo que Puebla tiene más apertura. Yo he tocado aquí con el Instituto Municipal de Arte y Cultura y me han pagado. He tocado con la Secretaría de Cultura y me han pagado aquí en Puebla. Entonces, ¿por qué no he tenido esas posibilidades en mi ciudad, no? Porque tengo que salir a buscar eso. Esa es una de las cosas, ¿no? Las instituciones. Creo que falta un poquito de presupuesto o de interés o qué sé yo, ¿no? Pues cuestiones de política que realmente no me gusta, pero hay que meterse ahí un poco porque al final de cuentas son instituciones que están hechas para nosotros. A lo mejor, Claro. faltaría tal vez eso, en mi opinión. Y bueno, no podemos competir con una ciudad como Puebla que ya tiene 500 años de ser fundada, que tiene una tradición de años y años y años de música. El conservatorio donde yo estudio nada más tiene 110 años de ser fundado, algo así. Y no solamente está el conservatorio, está la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad de las Américas, otras instituciones privadas, o sea, hay muchas escuelas de música, hay muchos estudiantes de música y de música académica. Entonces hay mucha oferta para que le interese eso. Y en nuestra ciudad o en nuestro estado,
pues no tenemos tanto, tenemos muy poquito, de hecho, en el ámbito de la música académica. Entonces, ¿qué hace falta? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, desde mi punto de vista, creo que hay que promover, que es lo que he estado tratando de hacer junto con algunos de mis compañeros de la guitarra clásica. Ujú. Hay que invitar a la gente a conocer lo que hacemos. Hay que, pues, ahora sí que evangelizar la guitarra clásica por todas partes, ¿no? Así que es lo que yo creo que podemos hacer. Y pues también, digamos que tratar de hacer ver que la música académica también puede ser muy linda, muy disfrutable. Es que es algo que no tocamos, no tocan en la radio todos los días, por eso para la Ujú, gente es como que, ay, puede ser aburrido, puede ser pesado, puede ser denso, es decir, como que no entiendo qué es eso, ¿no? No lo logro entender. ujú. Pues creo que es normal, ¿no? Si nunca te exponen a eso, pues ¿cómo lo vas a lograr entender? Claro. Y bueno, Ujú. podríamos pasar la vida hablando de todo lo que nos falta o todo lo que podemos hacer, pero pues creo que hay que ponernos en acción, ¿no? O sea, es muy fácil decir, ay, falta esto, falta el otro, ay, qué chafa, pero ¿qué vas a hacer al respecto, no? Hay que Claro, hacer claro. algo. Ujú. Este programa, pues es también una manera de promover el arte hecho en México, el arte hecho en Baja California. Y con cositas así que a lo mejor pueden verse como muy pequeñas, pues cada pasito va contando y va marcando una diferencia, creo yo. Así Así que creo es. que va. Claro que sí, Esteban. Sí, como dices, bueno, pues obviamente podemos hablar mucho de cómo dices, de lo que falta, ¿no? Pero pues creo que es importante hablar de lo que se está haciendo, ¿no? Y en este caso, de que, bueno, esta cuestión de que una persona como tú, que cree que se crió en Tijuana, que fue a la EMNO, que ahorita está saliendo a estudiar una licenciatura, que seguramente también regresará en algunos momentos a Baja California, porque sé que también tienes otros proyectos también con otros artistas en varias, bueno, de otros lugares del país, pero pues bueno, también ahí, ahí van a poder ver en su canal de Esteban, que también tiene colaboraciones con algunos poetas de aquí de Baja California. También tiene un video por ahí de donde está tocando y están atrás las pinturas de este pintor Amaya, por ejemplo. Entonces son esas colaboraciones, ¿no? Precisamente que van enriqueciendo pues el arte, ¿no? Y esos son los granitos de arena, ¿no, Esteban? Que se van dejando. Porque, pues sí, como dices, no podemos nada más estarnos lamentando por lo que falta, sino más bien haciendo, ¿no? Y creo que acabas de mencionar algo muy importante, ¿no? Que a veces parecen esfuerzos muy pequeños, pero pues finalmente pues no lo son, ¿no? Porque siguen entrelazándose con otros de otras personas y al final ya es una bola gigante, ¿no? De cosas y de colaboraciones. Entonces, pues bueno, pues qué bueno que ya andas allá, ahorita Esteban, pues como dices, enriqueciendo tu experiencia, enriqueciendo pues tu estudio. Pues mira, voy a compartir, voy a poner un audio de una de tus, pues de tus interpretaciones, en este caso de Preludio. No sé si nos quieras hablar un poquito sobre cómo es que tú eliges tus interpretaciones, la música que tocas, digamos, cuáles son los temas que prefieres, si nos pudieras hablar un poquito de eso. Sí, claro, claro que sí, Noemi. Pues hay piezas que uno tiene que tocar así como digamos, de cajón, ¿no? Como que tienes que conocer cierto repertorio de la guitarra clásica que todo guitarrista tiene que conocer. Pero también ya cubriendo un poco de eso, tal vez, uno puede darse la libertad de escoger, ¿no? De escoger qué le gustaría tocar. En lo personal, he tratado de enfocarme en tocar música de compositores mexicanos. En este caso, como comentas, estos preludios son del compositor mexicano Manuel María Ponce, que es de los más grandes compositores en cuestión de música académica en nuestro país. Eh, Escribió mucha música para guitarra sin ser guitarrista, escribió música para piano, y bueno, nosotros como guitarristas le debemos mucho a Manuel María Ponce, y también siento que como mexicano es mi obligación conocer lo más que pueda de este compositor.
Así que me he dado la tarea de tocar algo de Ponce, me he dado la tarea de tocar también música del compositor mexicano Julio César Oliva, aún vivo, que radica precisamente en Ciudad de México. Y eso es lo que yo siento que más me ha gustado hasta la fecha, ¿no? He tocado música de europea, pues, pero también me gusta mucho, pero en lo personal me gusta todavía más tocar música hecha aquí en Hecho en México, México. Ajá. y pues así como este programa, ¿no? Así que en este caso, estos preludios que grabé, pues los grabé hace ya algunos años durante la pandemia para la escuela precisamente. Es una selección realmente porque son 24 preludios y yo nada más toqué 4. Entonces hice una selección de 4 preludios, los grabé y bueno, ahí los tengo. Voy subiendo a mi canal Ujú. videos, digamos que representen una etapa de mi vida como guitarrista. No, a veces no necesariamente me encanta cómo quedó la interpretación, o porque uno luego es muy exigente con lo que hace uno, ¿no? Así es. Oye, pero si no, no subió uno nada, ¿no? O sea, ¿cómo? Exactamente. Ay, Sí, claro. sí, entonces a veces uno tiene que decir, ¿sabes qué? No importa, ¿no? No importa Así que es. no esté así súper perfecto, pero representa una etapa y a veces creo que queda ahí como ese testimonio de que eso sucedió. Y ya pasan los años y uno lo ve y dice, órale, me acuerdo cuando toqué eso y demás, ¿no? Entonces Ujú, sí, ujú. esos son colección de preludios de Manuel María Ponce. Sí, digamos, es ir dejando la evidencia, ¿no? Y yo creo que eso es lo bonito también, Esteban, que finalmente a lo mejor vas a ver grabaciones 10 años atrás y vas a decir, bueno, he evolucionado, ¿no? Y eso es lo bonito, ¿no? Poder decir, bueno, pues sí, sí he aprendido esto, he perfeccionado lo otro y que se vea, ¿no? Precisamente esa evolución. Y creo que, bueno, también para las personas que ven el proceso de un artista, pues también es importante eso, ¿no? Entender el momento, ¿no? El momento que está pasando un artista, ¿no? Si está en sus inicios, si está en su mediana vida o si ya tiene sus 20 30 años de experiencia, ¿no? Pues obviamente, ¿no? Entonces, pues como dices, ¿qué importa? No importa si no hay perfección todavía porque pues finalmente la perfección, pues bueno, no sé si como tal se puede alcanzar, no lo sé, ¿no? Sino que todo es precisamente un proceso, ¿no? Y se va viendo el cambio y se va viendo el dominio, ¿no? Muy bien, Exacto. muy bien, Esteban. Pues mira, compartí ahorita este que me mandaste, que fue el de Preludio. Y tenemos otro que voy a compartir, que es de César Oliva. No sé si nos puedes hablar un poquito de ese. Julio César Oliva, sí, ¿es el Bueno, de audio su... Ajá. de Vengo a decirte que te quiero o cuál es? No, no, ese, me mandaste otro que pues nomás lo puse así como, que era precisamente el compositor César Oliva, pero no, vengo a Ah, decirte que te quiero es el que sí, es otro. ah, es que como no lo escucho, no sé cuál Sí, audio es. bueno, no te preocupes, no tanto, no tanto, pues que nos hables en sí de la interpretación, pero sí me gustaría que nos contaras un poquito em, por qué estas interpretaciones, digamos, te identificas tanto con ellas, ¿no? Porque seguramente las escoges porque te hacen vibrar algo, porque dices, a esta, pues sí le voy a dedicar tantas horas porque la verdad es que me encanta y la tengo que sacar por esto, ¿no? Obviamente, ¿por qué no una y no la otra, ¿no? En este caso. Sí, bueno, la música del maestro Julio César Oliva es una música que desde la primera vez que yo la escuché me sentí muy identificado. Yo tengo algunos años tocando su música, varias de sus piezas, y, sabes, es una conexión muy extraña y a lo mejor muy romántica, porque no sé decirte exactamente por qué, pero creo yo que me recuerda pues un poquito como al bolero que se escuchaba en la casa de mi abuelita Lola, ahí en la Colonia Libertad, en las fiestas, ¿no? Que se Mm. hacían. Ujú. Mi abuelo a veces llevaba tríos o llevaba mariachi. Entonces como que inconscientemente esa música se me quedó y pues como que tiene que ese valor agregado, ¿no? Ese valor sentimental.
Y al escuchar esta música como que me recuerda un poquito a eso. Aparte que se me hace un lenguaje muy romántico y me gusta mucho eso. Mm. No me gusta tanto el lenguaje así como que tan agresivo, ¿no? Siento que no va conmigo. Tocar cosas así muy agresivas, muy fuertes. Siento que mi personalidad va más con piezas de este tipo, de este carácter, más dulce, más romántico, más flexible, no tan rígido tal vez, ¿no? Entonces, pues sí, creo que va por ahí. Y pues sí, la verdad es que me encanta tocar música del maestro Oliva y toco pues bastantita. Esteban, y bueno, ¿cuántas horas tienes que dedicarle a la música, a la guitarra al día? Bueno, porque es como cualquier disciplina, ¿no? Obviamente el que va a la danza, pues le tiene que dedicar tantas horas para que el cuerpo no se atrofie, ¿no? Para tener flexibilidad. Como pintor también, pues obviamente mientras más practiques, pues más la mano es más suelta, el trazo es más limpio, etcétera, ¿no? En tu caso, Esteban, pues ¿cuántas horas dedicas a al día? O sea, digo porque es importante, es importante, pues obviamente todos nos imaginamos cómo puede ser la vida de un guitarrista, ¿no? Pero bueno, ahorita que te tenemos aquí, pues si nos platicas un poquito qué tan atareado estudia en este sentido, porque me imagino que pues implica mucho, ¿no? Mucho tiempo. Sí, sí. Hasta La te quedas verdad, de sus... la guitarra es bien demandante y por ahí hay un videíto de, no me acuerdo quién, ¿no? Pero dice que es muy justa también porque no te da ni más ni menos, ¿no? Te da lo que tú le dedicas, ¿no? Lo que Ujú, tú estudiaste, sí te lo da, ¿no? Pero más no te da nada más lo que tú le dedicas. Bueno, cuestión de tiempo, pues depende, creo que depende del mono, ¿no? Porque hay personas que no necesitan estudiar tanto o que no pueden estudiar tanto porque tienen alguna lesión o lo que tú quieras, ujú, o porque tienen otras actividades y no les da tanto tiempo para practicar. Pero digamos, lo ideal creo que como guitarrista o como cualquier otro instrumentista que busca un alto nivel en la música académica, pues sí tiene que dedicarle, pues por lo menos unas 6 horas al día, más o menos. Obviamente con sus descansos, no te vas a aventar ujú, 6 horas de corrido, ¿no? A lo mejor 2 horas en la mañana y otra hora en la tarde y en la noche otras 2 o 3. Eh, el primer año que yo llegué aquí a Puebla estaba estudiando, no sé, unas 25 horas a la semana, 30. Estaba estudiando mucho, pues. ujú, Y ahorita ya no tanto. Ahorita estudio un poquito menos, pero no tanto porque no quiera, sino, pues hace años me lesioné la mano izquierda y no puedo estar tanto tiempo con la guitarra. ujú, Entonces, ahorita estudio tal vez unas 3 horas al día, más o menos, y ujú, descanso ujú. Y para cuidar. claro, claro. Sí, no, es importante cuidar ahora sí que tu herramienta de trabajo, ¿no? ¿Esta lesión fue por estar tocando o fue por otra cosa externa? Pues la verdad es que no estoy muy seguro porque cuando se manifestó el dolor la primera vez, yo estaba tocando algo que no era ni siquiera muy demandante ni nada, pues entonces fue muy extraño. No sé si es genético, no sé si realmente no tengo una explicación muy clara, no sé por qué me pasó esto, Ujú, pero normalmente sí es porque se desgasta, se le da un desgaste muy severo, ¿no? Es demasiado el tiempo y obviamente pues cobra factura, ¿no? claro, claro, Entonces claro. sí que hay que tener cuidado. Yo la verdad es que a raíz de esto no soy muy amante de recomendar que se estudie muchísimo. Incluso hasta 2, 3 horas al día creo que es suficiente si se estudia de manera consciente, Ujú, ujú, porque estar ahí pegado 8 horas en el piano o en la guitarra al día, si no sabes muy bien qué estás haciendo o qué estás persiguiendo, pues nada más estás desgastando y desgastando y desgastando tus manos,
dedos, tus articulaciones, tus nervios, tendones y demás, ¿no? Claro, Entonces yo voy más hacia el estudio consciente y con metas establecidas, creo que es más efectivo así. claro, claro. Bueno, qué bien esto que estás diciendo, digo, obviamente cada quien sabe, ¿no? En su disciplina cuánto tiempo le dedica, pero bueno, creo que como dices tú, y qué bueno que lo dices ahorita para los jóvenes o bueno, o personas que pues todavía no tienen a lo mejor una formación técnica, para que pues lo tomen en cuenta, ¿no? Porque pues a lo mejor se pasan muchas horas tocando y como dices, si también no aprendes bien la técnica de inicio, pues puedes lesionarte, ¿no? También en este caso. Y luego también no sé si después es complicado desaprender, ¿no? También de hecho tú nos mencionaste, ¿no? Que esta cuestión como de que, bueno, pues uno cuando tiene el impulso por el arte, pues tú aprendes como puedes, ¿no? Pero pues ya después cuando quieres ver la técnica, híjole, ya dices, híjole, es que esto ya lo aprendí, ya lo hice 10 veces mal, ¿no? Y pues vas para atrás, ¿no? Como dices, así de bolitas y palitos otra vez de inicio. Y Pero ojalá fueran 10 veces mal nada más, ¿no? bueno, por, O- por decirme un poco. sí, sí, no, no, un músico cuando se forma con muchos vicios ya lo hizo miles y miles de veces de una forma, ¿no? Entonces, quitar eso, uy, a veces no se puede. Y como maestro en este caso, ¿cómo ves este punto, Esteban? Digo, no sé, en tu caso como maestro te llegan alumnos a lo mejor de inicio que nunca han tocado o has visto precisamente esto de los vicios que ya traemos, ¿no? Como estudiantes en algún arte, en este caso en la guitarra. Sí, de las dos cosas, ¿no? Hay gente que llega sin saber absolutamente nada y bueno, uno trata de orientar a esas personas para que tengan una manera de tocar saludable, Claro, ¿no? Y ya cuando llegan personas que ya tienen mucho tiempo tocando y que ya traen algunos vicios, por decirlo así, pues sí cuesta mucho trabajo porque para ellos ya es más cómodo tocar con ese vicio que quitarlo. A ver, claro. entonces cuesta mucho, pero a veces sí se puede, a veces es digamos, 50 y 50, ¿no? Uno como maestro estar recomendando, ¿sabes qué? Haz esto así, acuérdate, no hagas eso, no hagas esto. Y ya de ahí le toca al alumno si va a hacer el esfuerzo de quitar eso que está haciendo pues mal o de una manera que tal vez no le va a beneficiar o que le va a causar una lesión en un futuro. O si ya se da por vencido y dice, no, ¿sabes qué? Yo voy a tocar así como he tocado toda la vida y ya no me importa nada. Pero Claro. sí es importante hacérselo saber al alumno. Ujú, claro. Y creo que es importante mencionarlo porque, bueno, a veces, también, pues, también como papás, a veces que, pues, decimos, bueno, si quiere aprender el niño o el pequeño, el joven, pues hay muchos lugares que no cuestan tanto, ¿no? Para la técnica, ¿no? Ahorita hablando de Tijuana y que ya hemos precisamente platicado, pues con el doctor Name, en este caso contigo, que también hemos hablado con también la coordinadora de la Casa de la Cultura, Ana Karina Valderrábano, ¿no? Que pues precisamente son estos espacios que sí tenemos, ¿no? En la ciudad para pues proporcionar un poco de oportunidad de educación artística a un costo pues no tan alto, ¿no? Digo, obviamente ya ves que pues a veces la economía no es tan buena, ¿no? Pero bueno, hay opciones, ¿no? Hay también opciones para que los chicos pues puedan formarse con una técnica pues más adecuada, ¿no? Sobre todo si estamos viendo que tienen ese impulso, ¿no? Y ese interés. Entonces, bueno, para que también nos acerquemos más obviamente, con gente profesional o gente que sabe, ¿no? Obviamente, que sabe de lo suyo, de su área, ¿no? En este caso. A ver, Esteban, déjame nada más, creo que tenemos aquí una preguntita. Bueno, vamos a mandar un saludo a Fernando de Ávila, que te pregunta quién es tu músico preferido y qué opinas de los músicos que se cuidan en el escenario y no se arriesgan. ¿Cómo ves? Muy buena pregunta. Mi músico favorito, híjole, la verdad es que
no tengo una respuesta. Puedo decir eh, de a lo mejor un guitarrista que también me ha cautivado mucho en los últimos años, que es Arodi García, un guitarrista mexicano, joven y talentosísimo. Hay muchos muy buenos aquí en México, pero bueno, a mí en lo personal, él me gusta mucho su manera de interpretar, ¿no? Ujú, Y sobre los músicos que no se arriesgan o que no se atreven a arriesgarse en el escenario, bueno, pues en este caso, Fernando no es ese caso, ¿no? Mi amigo Fernando, que le mando un gran saludo, él sí es arriesgado y sí es aventado, ¿no? Ah, bueno. Pero, pues creo que el que no arriesga no gana, ¿no? El que no se atreve, pues lo que puede pasar es que a lo que se refiere Fernando es que uno tal vez se sube al escenario y para no equivocarse no hace tantas dinámicas o tantos efectos de agógica o no toca con diferentes timbres de color o Ujú, etcétera. No busca tantos efectos tal vez, eh, pero creo que es importante arriesgarte, creo que también es parte de pues del momento, ¿no? De ese momento que estás compartiendo, que es espontáneo con el público. Sí, uno estudia de la manera que quiere tocar en público y a veces salen las cosas tal como tú las estudiaste y ujú, otras veces no. ujú, Otras veces sientes, pues cada experiencia, si toques el mismo repertorio, ujú, es diferente. Hay un público diferente, un escenario diferente, un clima diferente, una acústica. Te pasaron otras cosas en esos días que hacen que la experiencia sea única e irrepetible. Entonces, creo que no, no debería de haber ese tipo de interpretaciones. Creo que, como dijo Beethoven alguna vez, tocar una nota equivocada es insignificante, pero tocar sin pasión no tiene excusa, pues, ¿no? O sea, es ujú, inaceptable. ujú, ujú, Entonces creo que nuestra responsabilidad es tocar siempre como si fuera el concierto de tu vida, ¿no? Y arriesgarte a hacer las dinámicas, a hacer la lógica, hacer los colores, todo lo que tú sientes que la música necesita para expresar su arte en el mayor, digamos, esplendor, ¿no? Si no te animas por temor a equivocarte, pues creo que la interpretación no le va a hacer justicia, ¿no? Se va a quedar corta y el público también se va a quedar con ganas de más, ¿no? Va a decir como que, pues sí, sonó bonito, pero ujú. no sentí gran cosa o no me cautivó. Y bueno, creo que sí es importante. El alma de la música creo que está en esos efectos de agógica, de dinámica, color, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí, creo que Ujú. hay que arriesgarse, hay que darlo todo. Claro, como dices, pues no ir a lo seguro, ¿no? O bueno, si sabes, me imagino que tú como músico también sabes qué interpretaciones elegir de acuerdo a, pues al tiempo que has tenido de preparar y etcétera, ¿no? Pero eso no quiere decir que vas a escoger a lo mejor piezas muy simples para ti o que sepas que, pues para ti son como de, pues ya, como de principiante, ¿no? Cosas cuando sabes que puedes esforzarte más o tocar algo más y sobre todo a la hora de la interpretación, como dices tú, ¿no? O sea, no nada más tocar, digamos, seguir la letra, ¿no? Sino que realmente proyectar esa conexión con lo que estás interpretando, ¿no? Supongo que a eso te refieres y pues supongo que eso también se refiere Fernando de Ávila, que bueno, yo creo que ya le pudiste contestar ahí su pregunta, Fernando. Muchas gracias por tu pregunta. A ver, déjame mandarle saludos a Ricardo Hernández, muchas gracias. San Basurto también te manda felicitaciones. Ah, y San Basurto pregunta, ¿cuáles son los guitarristas o compositores que te gusta interpretar? Bueno, ahorita nos platicaste un poquito, ¿no? De algunos mexicanos, pero no sé si nos pudieras dejar, pues ahora sí que mencionar los nombres, porque a lo mejor aquí, por ejemplo, a San Basurto le interesa buscar, ¿no? Esos nombres de esos compositores, en específico que te gustan, ¿no?
Sí, ahí en YouTube, si ponen Julio César Oliva, van a encontrar mucha música del maestro, mucha música, no solo interpretada por mí, va a haber muchos, muchos intérpretes de guitarra y van a poder encontrar ahí pues algo o mucho de lo que me gusta, ¿no? De este maestro, Julio César Oliva. Eh, Se lo recomiendo mucho y es algo que a mí me gusta mucho. Entonces, la verdad es que fácilmente van a poder encontrar ahí Julio César Oliva. Guitarristas, hay, no, no, pues es que hay un mundo infinito de guitarristas ahorita tremendos que tocan muy, muy bien, muy, muy bien. Entonces, yo podría, digamos que recomendar de alguna manera que pues a lo mejor escuchen a los grandes, grandes exponentes, ¿no? Porque si me voy muy en específico, a lo mejor no van a encontrar tanto material. Como este intérprete que te comentaba hace ratito, no tiene tantos videos pues en redes, ¿no? Pero bueno, si ustedes buscan así como John Williams, pues van a encontrar muchísimos, muchísimos videos y discos y grabaciones. Si buscan David Russell, van a encontrar muchísima música. Entonces, digamos que en este caso, más que recomendar a alguien que a mí me guste mucho, mucho, recomendaría pues a alguien que les pueda abrir la ventana al mundo de la guitarra clásica y son esos grandes, grandes intérpretes. Perfecto, Esteban, muchas gracias. Bueno, aquí Ricardo Hernández pregunta, el arte es demandante, ¿verdad? Bueno, lo pregunta y lo afirma, pero bueno, ahí se ve que sí, ¿no? Definitivamente con lo que nos estabas platicando, pues las horas de estudio, las horas de práctica, y bueno, no sé qué más, Esteban, para ti, qué más te demanda el arte, ¿no? Híjole, pues el arte, pues todo de mí, todo. Tengo que darlo todo cada vez que me subo a tocar al escenario, tengo que hacerlo con todas las ganas, con todo el corazón, así haya 5 personas ahí enfrente, una persona. Yo lo doy todo, esa es mi filosofía. Yo pienso que pues el artista se debe al público realmente, o sea, yo puedo tocar para mí toda la vida aquí en mi cuarto y sí, voy a ser feliz de alguna manera, pero el artista tiene esta necesidad de compartir y a mí me encanta tocar para la gente y darles un ratito de felicidad, tal vez un ratito que se olviden de sus problemas, de su rutina, del estrés de la vida y que se dejen llevar por este sonido de mi guitarra y que a lo mejor les traiga un recuerdo bonito y ya con eso yo ya me doy por bien servido, ¿no? Yo creo que el arte pues pide todo, no nada a medias y pues sí, demanda horas y horas de estudio para poder dar un resultado que logre ese, digamos, efecto en las personas, porque si yo voy y me estoy equivoque y equivoque y equivoque y equivoque en el escenario, digo, está bien que somos humanos, pero digamos que si yo me voy bien preparado, reduzco la posibilidad de que eso me pase, ¿no? A lo mejor se me va una, dos, tres notitas por ahí, pero digamos que hay que ser responsables, hay que dedicarle las horas, hay que prepararse no solamente con el instrumento, sino también leer, conocer de los autores que uno va a interpretar, los estilos que uno va a interpretar, de dónde vienen, cuál sería la manera, digamos, más adecuada de interpretar esas músicas para que el Ujú. mensaje llegue lo más claro posible al público, ¿no? Entonces sí, el arte demanda todo. Así es, Esteban. Muchas gracias. Bueno, yo creo que ahí quedó clara la pregunta para Ricardo. Y Emanuel J. dice, ¿qué opinas de los maestros que no dejan que sus alumnos tomen clases o experimenten con otros maestros? Pues que está muy mal. Hay muchos maestros muy celosos, muy, muy celosos, que, híjole, es que yo creo que es un reflejo de las inseguridades. Así de fácil te lo digo, ¿no? Un maestro inseguro, en cuanto ve que su alumno está tomando clase con otra persona, dice, hey, 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 ¿qué estás? ¿A dónde vas? Si tú eres mío, ¿no? Entonces, esto se me hace que es limitar totalmente al alumno
porque esa persona que está ahí a tu cargo está buscando una formación, está buscando pues cultivarse, crecer como persona y como artista, como músico. Y eh, creo que es muy malo, muy tonto creer que tú lo sabes todo, que tú tienes todas las respuestas como maestro. Ujú, No, no lo sabes todo, ni eres el mejor, y nunca lo vas a hacer, y nunca vas a saberlo todo. Entonces, creo que es muy importante apoyarte de otros colegas, de otras personas. Yo soy de la idea de incluso organizar clases magistrales para que mis alumnos las tomen y obtengan otra retroalimentación. A lo mejor yo no me estoy equivocando en algo y llega otra persona y les dice, no, mira, la cosa va por acá y hasta yo mismo aprendo algo nuevo. ujú. Entonces, creo que es muy importante dar esa libertad. eh, y si tú como maestro lo puedes organizar, todavía mejor, porque incluso tienes más control de qué persona va a tener acceso al alumno, ¿no? Y creo que incluso es más sano, es mejor, porque a veces, pues esos alumnos en la búsqueda pueden caer con personas que lejos de ayudarles, pues les pueden hundir más o perjudicar más. Entonces, eh, creo que es incluso mejor, como te digo, uno mismo invitar a los colegas que uno considera que pueden aportar algo o que hacen algo que uno no hace, que uno no sabe hacer, para que ellos crezcan, ¿no? Entonces, sí, yo estoy totalmente en contra de esos maestros que no dejan que los alumnos crezcan. Muchas gracias, Esteban. Bueno, ahí está la respuesta de Manuel J. Francisco Castañeda dice, muy rica charla, saludos, muchas gracias. Y Fernando de Ávila, Manolo Sanlúcar lo dijo. Bueno, ahí supongo que es algo local. Ah, sí, sí, sí. Sí, gracias, Fer, gracias. Muchas gracias, Esteban. Bueno, hasta ahorita son las preguntas que tenemos. Nos quedan pocos minutos, así que si tienen alguna duda para Esteban, háganmela saber aquí en el chat y yo se la hago saber. Y me gustaría saber, Esteban, qué sigue para ti? ¿En qué proyectos estás? Digo, además de la licenciatura, obviamente, sé que estás en otros proyectos. No sé si nos puedas compartir un poquito de eso para que pues obviamente también los que nos estén viendo, pues te sigan, que se enteren de en qué proyectos estás y bueno, pues en dado caso puedan asistir a alguna de tus presentaciones. A ver, invítalos. Claro, claro que sí. Bueno, como siempre digo, mi proyecto más importante y el principal, pues soy yo. O sea, yo como guitarrista clásico solista es el proyecto que no puedo descuidar, ¿no? Porque si yo confío todo mi esfuerzo en el trabajo que hago con otras personas, pues siempre esos proyectos están, digamos que dependiendo de otra persona. Y a mí no Ujú, me gusta depender de nadie, me gusta tener siempre lista mi propuesta como guitarrista solista. Y ese es el proyecto número uno siempre, ¿no? Siempre trato de que sea así. Y bueno, hablando de eso, eh, ahorita no tengo presentaciones hasta mayo en Chapala, en Jalisco. Y creo que por lo pronto es la única que hay así de solista, ¿no? Hablando ya de otros proyectos donde colaboro con más personas, este viernes precisamente voy a tocar con mi amiga Armida Olachea, que es de Tecate, en un festival de música organizado por el gobierno federal que se llama Raíz México. Vamos a ir a tocar a Ciudad Juárez. ujú, Eh, y bueno, este proyecto es también un proyecto muy padre porque estamos cantando música que ha sido dedicada a nosotros por el maestro Julio César Oliva, del que tanto les he estado platicando esta wow. noche. Ujú, Entonces, es algo muy lindo porque pues es una música que digamos que fue pues como un regalo, ¿no? Para nosotros, para que nosotros lo interpretemos y pues lo hacemos con muchísimo gusto, mucho cariño. Y ese es uno de los proyectos, digamos, a los que les dedico mucha de mi tiempo y de mi energía y de mi esfuerzo, que es este dúo, ¿no? Con mi compañera Armida Olachea, guitarra y voz. Ella es cantante soprano, ujú, yo guitarrista clásico, y pues hacemos este dúo, ¿no?
Cantamos música de Julio César Oliva, cantamos también música un poquito de tradicional mexicana y hemos cantado también un poquito de música latinoamericana. Y pues ahorita el proyecto ahorita va por ahí, ¿no? Música mexicana, música latinoamericana, música en español y por ahí es donde hemos estado trabajando sobre todo. También hay Ujú. muchos, bueno, hay varios videos, no muchos, hay varios videos de este proyecto, si lo quieren buscar, nada más pongan ahí en YouTube Armida Olachea y Esteban Peña y van a encontrar varias cosas. El otro proyecto que también es muy importante para mí es el de Tijuana Guitarra Clásica, una asociación que tengo con mis compañeros de Tijuana y pues somos un grupo de 5 personas, un grupo pequeño, Mm. que estamos tratando de darle difusión a la guitarra, haciendo recitales, grabando videos, eh, entrevistas y bueno, demás, ¿no? Clases también, Ujú. clases de guitarra clásica. Así que ese proyecto ya tiene 5 años y, y pues estamos en eso, ¿no? Ahí también pueden Ujú. encontrar, sí hemos hecho bastante, la verdad, sí hemos estado trabajando bastante duro en ese proyecto. Si ustedes buscan también Tijuana Guitarra Clásica en todas las redes, van a encontrar lo que hemos estado haciendo. Y y acá en Puebla, pues también estamos tratando de hacer algo parecido, ¿no? Que se llama Puebla Guitarra Clásica, con mi amigo Fernando también. Y pues sí, en eso ando, sobre todo en esos proyectos. También tengo otros proyectos que son más como de hobby, que no son tan tirándole tanto a lo profesional, como lo que comentabas hace rato, guitarra y poesía con mi amigo Eduardo Calleros, y le mando un gran saludo. Boleros y bolero ranchero con mis amigos de México Mágico, que también les mando un gran saludo. Entonces sí, estoy involucrado en varias cosas pero pues ya te los fui dando como que en orden de prioridad, ¿no? Está muy bien. Sí, de hecho, ahí en la descripción del video, ahí están ya estos enlaces que ya me había compartido Esteban, así que cualquier cosa ahí en la descripción del video pueden darle clic y los lleva a precisamente estos proyectos para que se enteren de estas colaboraciones que está teniendo Esteban. Me parece muy interesante este proyecto de Esteban de Tijuana Guitarra Clásica, ¿no? Sobre todo para que vaya creciendo este interés, ¿no? Por este bello instrumento por acá y bueno, y en México, ¿no? Obviamente. Algo, Sí, ajá. sí, la verdad es que sí es un proyecto al cual le tengo un gran cariño. eh, y pues estamos tratando de buscar la manera de hacer más atractiva la guitarra clásica para el público en general. Mm, creo que ahí vamos poco a poquito. Y pues sí, sí, es un proyecto muy bonito para mí y ojalá lo puedan ahí visitar en las redes y no solo en las redes, ¿no? Sino que vayan a los eventos cuando organicemos eventos. Estaría muy padre verlos por allá, saludarlos, platicar, que nos cuenten qué les gusta, qué les pareció, en qué podemos mejorar. Estamos buscando siempre la manera de dar lo mejor del mundo de la guitarra. Así es, Esteban. Pues muchas gracias. Bueno, ahí está la invitación. Sigan a Esteban, sigan todos estos proyectos para que se enteren precisamente de cuando tengan estos eventos y puedan también asistir, ¿no? Presencialmente cuando tengan la oportunidad. A ver, Esteban, Alexis Luciano Herrera Ayala, ¿qué piensas del marketing en la música clásica? Pues es una herramienta que estamos desaprovechando, creo yo, los guitarristas clásicos o los músicos clásicos, ¿no? Hay quienes sí la están aprovechando muy bien y sí se están haciendo virales y muy conocidos, muy famosos. Creo que es una herramienta que hay que aprovechar. A veces el artista piensa como que, ay, no me quiero vender o no soy un producto, qué sé yo, pero mira. Si nadie te conoce, nadie te va a invitar a tocar, nadie te va a pedir clases, nadie va a saber de ti, pues entonces de alguna manera tú tienes que darte a conocer. Y hoy en día las redes sociales, estamos en la era digital, todo lo que uno pueda compartir, ya sea en redes sociales, Facebook, Instagram o YouTube, creo que es importante porque así poco a poco el público va conociendo lo que uno hace
pero si nunca te animas, si nunca te atreves a compartir lo que haces, pues vas a seguir ahí encerradito en tu cuarto tocando para ti solo y nadie te va a sacar de ese cuarto, ¿no? Entonces, hay que esforzarse, hay que trabajar en eso y no hay que tenerle miedo. Creo que le tenemos mucho miedo a veces a las redes sociales, como que, ay, no, no voy a publicar esto porque ¿qué van a decir? Mira, como dice mi amigo Eduardo Calleros, de todas maneras van a hablar, de todas maneras te van a criticar. Así que hagas las cosas bien, hagas las cosas mal, siempre vas a estar expuesto a la crítica de otra persona. Entonces, creo que hay que establecer los ideales, hay que estar seguro de lo que uno tiene que ofrecer y pues echarle ganas, ¿no? Adelante. Entonces sí, el marketing creo que sí es importante y hay que saberlo aprovechar. Claro, sobre todo ahorita con tantas plataformas digitales, ¿no? Muchas gracias, Esteban. Bueno, esas serían todas las preguntas. Pues se nos acabó el tiempo, se nos va volando una hora. Sé que hay 1000, 8000 cosas de qué hablar, de qué platicar, Esteban, pero bueno, pues creo que fue muy enriquecedor para mí, para todos los que hayan escuchado la plática en directo y bueno, que después vean la grabación, pues de conocer a un músico que se formó precisamente en Tijuana, que ahorita está continuando con su carrera y sobre todo creo que un mensaje muy importante que tienes también para los jóvenes es que cuando algo te gusta, pues hay que dedicarse, hay que buscar y sobre todo algo que veo mucho en ti, que no estás esperando también, ¿no? A terminar la licenciatura para empezar, ¿no? Realmente, sino que ya tienes muchos proyectos previos, estás trabajando en otros y pues si a veces se piensa que no hay tiempo, pues se hace uno el tiempo, ¿no? Para precisamente pues tener más experiencia, ¿no? Experiencia de vida, experiencia con colegas, experiencia con otros artistas y pues ir enriqueciendo tus proyectos y pues en este caso tu carrera artística, ¿no? Así es, mami, sí, creo que, bueno, yo lo veo como un error, ¿no? Esperar a que termines la carrera para, imagínate, son 3 años de técnico, 5 años de Mm, licenciatura, voy a esperar 9 años, 8 años sí, para empezar apenas a ver cómo está la cosa. sí, ¿no? Pues no, no, Claro. creo que en cuanto uno empieza a sentirse seguro de lo que tiene para ofrecer, creo que hay que comenzar, ¿no? Poco a poco. Obviamente van a ser paso a paso, ¿no? No va uno a empezar queriendo comerse el mundo a la primera, Ujú, sino que ir poniendo metas pequeñas que uno puede ir alcanzando dentro de las posibilidades, ¿no? De cada persona. Y si ahorita yo tengo un programa de 20 minutos, pues voy y toco mi programa de 20 minutos. Y si al otro año ya tengo uno de 30, pues voy y toco mi programa de 30. Y si no ujú, tengo alumnos, pues bueno, me pongo a hacer mi publicidad para empezar a tener alumnos. Entonces, sí, poco a poco, pero creo que no hay que esperar, no hay que esperar demasiado. Sí, prepararse, no ujú, ujú. tampoco ser irresponsable, sí prepararse, pero en cuanto uno ya empiece a valerse por sí solo un poquito, pues ya empezar a arriesgarse, empezar a dar algunos pasos, ¿no? Y Ujú. poco a poco se va a ir formando un caminito y cuando menos lo pienses vas a ver hacia atrás y vas a darte cuenta de que ya hiciste varias cosas. Así que, pues sí, creo que ese sería un consejo importante que se podría mencionar esta noche. Claro que sí, Esteban. Muchas gracias. Pues no sé si quieras terminar con algunas palabras, Esteban, algo que quieras decir aquí pues ahora sí que a los que nos escuchan y a los que nos escucharán en el futuro. Sí, pues primero que nada agradecerte, Noemi. Gracias por la invitación a este programa hecho en México. Felicidades por esta iniciativa. Gracias. Ha sido un placer estar aquí platicando contigo esta noche. También se me fue volando el rato. Y también agradecer a los que nos acompañan, a los amigos que estuvieron por ahí, Emanuel, Luciano, Fernando, Paco. No sé si Víctor Amaya también estuvo aquí, pero me encargó un saludote, así que te mando un gran abrazo, Víctor. Ya sabes que te aprecio, te quiero, te admiro. Y si no estaba en el programa, Víctor, también estaría padre que estuviera, ¿eh? Sí, sí, de hecho, sí. Así que una recomendación.
Creo que este, pues hay muchísimos temas de los que pudiéramos hablar dentro del mundo de la guitarra, pero bueno, hoy tratamos de hablar de algunas cosas generales, pues de mi persona, de lo que hago, y les agradezco mucho a los que estuvieron aquí escuchando. Eh, Creo que solo, a veces está muy trillado esto, ¿no? Pero la vida solamente es una y a veces vivimos como si tuviéramos el mañana garantizado y creo que pues hay que vivir y hay que animarse, ¿no? Hay que animarse, arriesgarse, salir, tocar puertas, porque esta es una aventura maravillosa y hay que aprovecharla al máximo. Entonces, pues creo que con eso cerramos. Un abrazo fuerte para todos. Mi nombre es Esteban Peña y pues gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Esteban. Pues muy a gusto la plática contigo. Te agradezco mucho nuevamente. Y bueno, a todos los que estuvieron aquí les agradezco que se hayan conectado en directo. También es un gran apoyo para Esteban, un gran apoyo para el programa. Y para las personas que vean la grabación, pues muchas gracias. Compartan, suscríbanse al canal si no se han suscrito. Suscríbanse porque cada semana estamos teniendo una plática con un artista diferente. Los invito para que el próximo lunes vamos a tener una plática con Francisco Toro. Él es colachista, es diseñador, es ilustrador de aquí de Tijuana, así que vamos a tener otra plática y así cada lunes estamos teniendo una nueva. Así que pues apoyen el arte mexicano, no cuesta nada suscribirse al canal, no cuesta nada compartir, así que pues seguiremos con este proyecto con muchas ganas y pues los invitamos a las siguientes transmisiones. Que pasen una muy bonita noche y Esteban, que tengas una muy bonita noche. Hasta luego y muchas gracias. Igualmente, adiós, buenas noches.